¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, espero que estén bien. La verdad que para mí es un gusto y un placer poder compartir la palabra con ustedes, compartir de la Biblia. Recuerden que les tengo mucho cariño en el mes de su aniversario, en los días, en la semana de su aniversario. Quiero que, la verdad, recordar que es una iglesia que quiero mucho, es una iglesia que admiro, es una iglesia que hay gente muy querida, que respeto mucho. Y quería compartirte este mensaje, este devocional, que va a ser corto, no quiero extenderme en, en profundidades exegéticas, sino que quiero que seamos sencillos, claros. Quiero que seamos, que reflexionemos. Uno cuando cumple años se pone a reflexionar, se pone muy pensativo, ¿no? Se pone a pensar y decir, che, ¿qué onda esto de cumplir tantos años? Cuando uno cumple años se pone a pensar qué hice, qué me pasó, dónde estoy, qué voy a hacer en mi futuro, dónde voy. Y creo que como institución, como iglesia, como cuerpo de Cristo, uno se pone a pensar en un montón de cosas. Y creo que seguramente en los hermanos, los pastores, los hermanos mayores, se ponen a pensar cuántos hermanos pasaron por esta iglesia. Cuántos hermanos hoy sirven en otro lado, cuántos hermanos hemos invitado y hemos impactado, o cuántos se convirtieron en este lugar y hoy sirven en otro lado, cuántos estuvieron con nosotros. Creo que es necesario que la iglesia recuerde sus pioneros, las personas que iniciaron la obra, la tarea, y también recuerda a las personas que nos sirvieron, que estuvieron antes que nosotros, si hoy están en la presencia de Dios, recordarlos de alguna manera, honrándolos, recordándolos su servicio, su acto de amor que hacía por la congregación. Quería compartirles un pasaje, los invito a abrir su palabra, ¿sí? En Primera de Tesalonicenses. El que no tiene la Biblia en su mano puede usar el celular, googlear Primera de Tesalonicenses. No sé cuándo veas este video o en qué momento estés viendo, puedes buscar Primera de Tesalonicenses capítulo 1. El capítulo 1 es el número grande y los números chiquitos son los versículos. Vamos a leer este versículo, es un versículo muy conocido, es una iglesia muy conocida, la iglesia de Tesalonicenses. Es una iglesia muy apreciada, muy querida por el apóstol Pablo. Y le escribe, ¿sí? Le escribe, y no voy a detallar en el capítulo, sino voy a ir directamente a hablar de los versículos. Vamos a leer desde el versículo 1, desde el capítulo 1, versículos 6, 7, 8 y 9. Vamos a leer, vamos a dar hincapié en estas cosas. Y quiero que recordemos tres conceptos, o tres cosas que esta iglesia, ¿sí? Tres cosas que esta iglesia hacía o actuó o hizo, ¿sí? O su actitud de iglesia tuvo al frente de lo que mira el apóstol Pablo y les dice, ¿sí? Y voy a leer el versículo, dice: vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor al recibir la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo de todos los macedones y los de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido devuelta, ¿sí?, la palabra del Señor, no solo en Macedonia, sino en Acaya, sino que también en todos los lugares de vuestra fe en Dios, y ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros, de la manera en que los recibiste, y cómo los convertiste de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Bien, se me mezcló un poquito las letras ahí, la última parte, pero en esencia igual lo vamos a volver a revisar, pero seguramente me estuviste siguiendo en la lectura. Lo tengo marcado, ¿sí? No sé si se puede ver, lo tengo marcado y por ahí, viste que cuando marcas, ojo cómo marcamos, por ahí que cuando marcamos empezamos a tapar algunas letras, pero la esencia está. Quiero que pensemos esto. La verdad que es una iglesia espectacular, la verdad que es una iglesia que seguramente admirada por el apóstol Pablo y con muchas cualidades, pero quiero resaltar algo, quiero que encontremos algo al principio. Yo digo, a ver, es una iglesia de imitación, es una iglesia para imitar.
Pero cuando recibe del Señor Jesús, dice, recibiste en gran tribulación. O sea que tenían una situación difícil. Y yo creo que cada iglesia está en cierta comunidad, ¿sí? En cierto lugar, en cierta zona, en cierto barrio, ¿sí? En cada barrio y cada persona de ese barrio sufre necesidades y sufre situaciones. Yo creo que la iglesia, ¿sí? Que se instala en este lugar, se instaló, y las personas que componían esa iglesia sufrimos, ¿sí? Sufrimos, y sufre la iglesia cuando un hermano está triste, cuando un hermano está pasando una situación difícil. La iglesia lo siente. La iglesia lo siente, la iglesia está muy dispuesta a escuchar y a atender las necesidades de los hermanos. Entonces esta iglesia la había recibido al Señor Jesús en un momento de tribulación, un momento de necesidad. Había situaciones difíciles de la iglesia. En todas las iglesias tenemos situaciones muy difíciles. Tomo agua porque tengo un poquito de alergia. Es primavera y tengo alergia, así que sepan disculparme que me ven tomando sorbitos de agua porque me pica un poco la garganta. No es nada de coronavirus, tranquilo. Esta iglesia, ¿sí? La primera cosa que quiero que resaltemos es que imitaban al Señor. Dice que ellos, en el versículo 6, dice, son imitadores del Señor Jesús. Les resalta eso el apóstol Pablo. Son imitadores de Jesús. Son imitadores del Señor. La primera cosa que esta iglesia resalta, imita a Jesús. Lo que esta iglesia hace es ser las manos de Jesús en la tierra. La iglesia, seguramente esta iglesia contenía, ayudaba a los hermanos. Dijimos que cuando los hermanos están tristes, cuando los hermanos pasan tribulaciones, la iglesia está presente. Y esta iglesia tesalónica estaba presente, estaba activa, estaba ahí, ¿sí? Escuchando las necesidades de los hermanos, imitando a Jesús, siendo las manos de Jesús en la tierra, siendo las manos de Jesús en su barrio, en su lugar. Nosotros debemos tomar esa actitud, ser las manos de Jesús en el barrio, en la casa, en los lugares, en las personas que nos son cercanas a nosotros. El versículo 7 dice, de manera que he sido ejemplo, ¿sí? De los hermanos de Macedonia y de Acaya, que han creído, ¿sí? Esta iglesia tenía un buen testimonio. No solo esta iglesia imitaba a Jesús, sino que tenía un buen testimonio. Segunda cosa para resaltar de esta iglesia tenía un buen testimonio. Esta iglesia gozaba de buen prestigio. Esta iglesia era mencionada en el barrio, en las calles, y decían, esta iglesia tiene hermanos intachables, hermanos que tienen una conducta genial, una iglesia que no busca hacer más grande su templo, una iglesia, tenía buen testimonio, muy buen testimonio de las personas. Hablaban bien, las personas les gustaba ir a esa iglesia porque esa iglesia era una iglesia que tenía buen testimonio, una iglesia que testificaba no solo de Jesús, que imitaba a Jesús, sino que también tenía un buen testimonio. Una iglesia que decía, acá hay testimonio y acá se predica de Jesús, acá se habla de Dios. Es una iglesia que estaba activa. La primera cosa es una iglesia que imita al Señor. La segunda cosa es una iglesia que tiene un buen testimonio. Y la tercera cosa, dice que es una iglesia evangelizadora, en el versículo 8, versículo 9. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, sino en Acaya y en todos los lugares. Era una iglesia evangelizadora, era una iglesia que estaba activa en evangelizar, era una iglesia que estaba dispuesta a predicar y que el mensaje llegue a todas las personas del barrio y de las calles. Tres cosas de esta iglesia a resaltar, esta iglesia de Tesalónica, una iglesia que puede imitar, una iglesia que nos ayuda a ver, ¿sí?, qué actitudes estamos teniendo, ¿sí? Una iglesia que imitaba al Señor, una iglesia de buen testimonio y una iglesia evangelizadora. Yo te pregunto, ¿qué características en este cumpleaños encontramos a nuestra iglesia? ¿Qué características encontramos a la iglesia local donde nos congregamos? ¿Qué características decimos, mi iglesia es esto, mi iglesia tiene esta cualidad, soy una iglesia tal? Hablando de iglesias, qué tipo de iglesias, y me llevaba a pensar y digo, ¿qué iglesia queremos ser? ¿Qué iglesia buscamos ser? Yo creo que como todos cristianos buscamos ser una iglesia que se siente a los pies de Jesús. Una iglesia que se siente a los pies de Jesús para escuchar, una iglesia que se sienta a los pies de Jesús para honrar, una iglesia que se sienta a los pies de Jesús para estar cerca de Jesús. Una iglesia que está bíblica, una iglesia que está escuchando la voz de Jesús. No una iglesia que está activista, que está haciendo cosas.
una iglesia que está cercana a Jesús. ¿Somos ese tipo de iglesia? ¿Somos ese tipo de iglesia? ¿Podemos decir que somos una iglesia que imita a Jesús? ¿Somos una iglesia de buen testimonio? ¿Somos una iglesia evangelizadora? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué característica nos identifica como iglesia? Yo creo que estamos hoy en nuestras casas, cada uno en nuestras casas, y a veces nos vemos por WhatsApp, por Facebook, por Zoom, lo que fuere. Pero cuando regresemos a la normalidad, ¿vamos a ser distintos? ¿Vamos a ser otra clase de iglesia? ¿Vamos a ser la misma iglesia de siempre? ¿O vamos a generar un cambio de iglesia, un cambio de este paradigma? Un cambio, vamos a hacer una iglesia que imita al Señor, si no lo éramos. Vamos a hacer una iglesia de buen testimonio, si no lo éramos. Vamos a hacer una iglesia evangelizadora. ¿Qué clase de iglesia somos hoy? Hoy. ¿Qué clase de iglesia somos? Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude a pensar, ¿sí?, en tu iglesia, en vos, que vos sos la iglesia. Porque a veces decimos la iglesia, y sí, no, la iglesia está mal, decimos. Pero no, la iglesia no es el edificio, la iglesia es un cuerpo, somos nosotros, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Vos sos la iglesia, yo soy la iglesia, ustedes es la iglesia, somos la iglesia. Entonces nosotros, ¿cómo estamos? ¿Qué vamos a hacer? Con nuestro servicio, con nuestra tarea, con nuestros talentos, ¿qué vamos a hacer? Para que la iglesia sea una iglesia que imite a Jesús. Una iglesia de buen testimonio. Una iglesia evangelizadora. Porque la iglesia somos nosotros, en definitiva. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos la que componemos la iglesia. Nosotros somos parte de esa iglesia. Para terminar, ¿sí?, te voy a contar una historia, ¿sí? No quiero extenderme, ya llevo casi minutos. Para terminar quiero contarte una historia. Había un señor que estaba clavando un clavo, ¿sí?, martillando, clavito ahí, de repente se pega en el dedo. Un martillazo en el dedo, ¿sí? Obviamente cuando impacta el martillo en su dedo, su cuerpo hace así, ¿sí? Su cuerpo primero que hace es soportar el dolor, aprieta con su mano, su otra mano lo aprieta el dedo, lo aprieta del golpe, ¿sí? Está el dedo golpeado, ¿sí?, que acaba de recibir un mazazo, un martillazo, el cuerpo lo sintió, lo resistió, lo trajo acá, ¿sí?, acá, ¿sí? Ese sonido lo acompañó, ¿sí? La boca hizo ese sonido para que acompañe el dolor, ¿sí? Hizo el sonido. Y cuando lo mira, ¿sí?, mira así, el hombre agarra su dedo y lo lleva a su boca y le da un besito. No sé cómo hacemos nosotros cuando nos golpeamos una parte de nuestro cuerpo. No sé cuál es la actitud que tomamos. Solo te quería graficar la actitud que hacemos a veces corporalmente. Este hombre se golpeó su dedo, la otra mano, ¿sí?, los otros dedos, los otros miembros de la mano lo acompañaron, lo trajeron acá a su pecho, a su corazón, ¿sí? La boca, que es otro miembro del cuerpo, hizo un coro de dolor, ¿sí?, acompañando el dolor de ese dedo. Y por último, para consolar su dolor, se le dio ese besito en su mano, en su dedo, golpeado, dolido. Hay muchos miembros que han sido golpeados y dolidos por muchos años en muchas iglesias. Muchos miembros del cuerpo, ¿sí?, que no quieren ser parte del cuerpo, que odian el cuerpo, que dicen no quiero, no me gusta. Yo he sido muy criticado, ¿sí?, no quiero ser parte del cuerpo. Y te digo que el cuerpo debe ser ese cuerpo que acompaña. No puedes vivir sin el cuerpo. No puedes criticar al cuerpo porque es parte. Vos fuiste parte. Tal vez te golpearon o te golpeaste, ¿sí? Y nadie vino a consolarte, ningún dedo vino a acompañarte. No te trajeron al corazón, al pecho. No te dieron el besito. Nadie te acompañó. Pero Dios estuvo ahí.
Dios estuvo cuidándote, Dios estuvo enviando tal vez personas a hablarte, a decirte. ¿Qué iglesia somos? Somos la iglesia del cuerpo, que cuando un miembro se golpea, lo traemos y le damos el besito. Somos esa iglesia que escucha a Jesús, y la iglesia que escucha a Jesús va a ser la iglesia que acompaña a cada uno de sus miembros. En este cumpleaños quiero que cerrar, ¿sí? Ya está, quiero cerrar. En este cumpleaños quiero desearte, porque sos una iglesia muy querida, todos los miembros, todos los hermanos de la iglesia son muy queridos, ¿sí? Y he estado con ustedes y los he acompañado en muchas cosas, y han venido a mi provincia muchos de ustedes cuando se casó mi primo, y los aprecio mucho, los quiero mucho. Y quiero decirles que pensemos en este cumpleaños cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer después de esta cuarentena, qué iglesia somos, en qué iglesia nos convertimos, en qué iglesia queremos ser. Que el Señor te bendiga mucho, que te bendiga no solo a vos, a esta iglesia, o capaz que otro hermano escuche este mensaje que no sea de esta iglesia y piense y diga: vos sos miembro, sos parte del cuerpo de la iglesia, vos sos la iglesia, vos sos el cuerpo. Si sos el golpeado o sos el que tiene que ir a socorrer gente que se golpeó, amén, gloria a Dios, somos la iglesia, nosotros debemos ir. No podemos decir: no, que vaya el pastor. Nosotros debemos hacer la pastoral también. Que el Señor los bendiga y los cuide. Nos estamos viendo pronto. Me alegro mucho de compartir con ustedes. Un gran abrazo a todos. Feliz cumpleaños.